Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. Estamos hablando acerca del maná en los temas anteriores y en este vamos a continuar hablando del maná. Pero lo que queremos presentar ahora es algo que tiene que ver con la obra que Jesús estaba haciendo en la tierra cuando Él vino. Y queremos referirnos al capítulo 6 del libro de Juan, del Evangelio de Juan. No haremos un estudio de este capítulo, sino algunas cosas que tienen que ver con el tema que nos ocupa, que es con respecto al maná. Pero haciendo una semblanza de lo que este capítulo trata, es que Jesús en una ocasión estaba con una multitud de personas muy grande en un lugar donde había mucha hierba, en un monte donde las personas vinieron para escuchar a Jesús. Jesús les habló largo, les habló bastantes cosas y al final pues proveyó alimentos para estas personas. Fue una alimentación milagrosa donde de hombres solamente habían alrededor de 5.000 personas, teniendo en cuenta que no se mencionaron ni a las mujeres ni a los niños, pues esta multitud debía pasar de 10.000 personas, porque siempre las mujeres van más a esta, a, a las cosas y los niños también van. Y teniendo en cuenta la experiencia de la vida de Jesús y las personas que estuvieron presentes, pues es fácil de entender que si habían alrededor de 5.000 hombres, pues entre mujeres y niños debía haber más cantidad. Pero lo importante aquí no es la cantidad de personas, y no es a lo que yo quiero referirme, sino a que estas personas fueron alimentadas con pan y con peces, pan de cebada y con peces fueron alimentadas a partir de 5 panes y 2 peces. La multitud vio esa proeza, esa maravilla, ese milagro que Jesús iba a hacer. Y en la mente de ellos se plasmó la idea de que Jesús debía ser el rey que frente a las tropas, al pueblo de Israel, conquistaría a los romanos y llegaría a ser la cabeza del mundo. Era el concepto que se tenía del Mesías en aquellos tiempos. Inclusive, hasta los mismos discípulos, a pesar de todas las enseñanzas que Jesús les estaba dando, lo que tenían en mente era precisamente estas mismas cosas. Jesús manda a los discípulos que vengan solos. Después él viene aparte, la multitud lo viene a buscar y lo buscó hasta que lo encontró. Y entonces, cuando Jesús se encuentra con estas personas y que ellos le preguntan cómo había venido, Jesús le dice, ustedes me buscan porque comieron y se hartaron. Ustedes me buscan por el interés de las cosas materiales. Y ahí se establece una conversación entre Jesús y esta muchedumbre. Y hubo un efecto de esta reunión que se tuvo allí. Entonces, voy a comenzar en la Biblia a presentar esto que acabo de decir. Juan, capítulo 6, y voy a comenzar leyendo el versículo 22. Dice, al día siguiente, la gente que había quedado del otro lado del mar vio
que no había, eh, que no había habido allí más que una sola navecilla y que Jesús no había entrado con sus discípulos en ella, sino que ellos se habían ido solos. Ellos estaban al tanto de esto, sigue diciendo, pero arribaron otras barcas a Tiberias, cerca de donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en las barcas y fueron a Capernaum en busca de Jesús. Cuando lo encontraron del otro lado del mar, en el mar de Galilea, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió, os aseguro que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces Jesús le da el consejo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece, que el Hijo del Hombre os dará. Sobre él, el Padre Dios colocó su sello de aprobación. Jesús le dice a toda esa muchedumbre que busquen, que lo busquen a él, a Jesús, al Hijo de Dios, no porque comieron y se saciaron, sino que busquen a Dios no por el interés de las cosas que perecen, por la comida que perece, sino por las cosas que a vida eterna permanecen. Porque para eso Jesús había venido al mundo, no para garantizar la comida física, aunque Jesús tenía el poder de darla y se la había dado, porque la comida física, los bienes terrenales, se usan, su efecto terminan, hay que volver a comer, hay que volver a buscar las necesidades. Siempre hay necesidad por mucho que una persona tenga, por mucha riqueza, por muchos valores que una persona tenga, que los seres humanos tengamos. Siempre cuando pase el efecto de la comida que uno comió, se vuelva a tener hambre. Cuando pase el efecto de la bebida que uno bebió, se vuelva a tener sed. Las cosas cuando se usan se terminan. Jesús está diciendo, busquen las cosas que permanecen, las que a vida eterna permanecen, porque el Padre le dio al Hijo venir a la tierra para darle al ser humano las cosas que siempre están presentes. En estas palabras que yo estoy diciendo, vienen a mi mente las palabras que Jesús le dijo a la mujer samaritana cuando le expresó que si ella supiera con quién estaba hablando, le pediría agua y él le daría un agua que estaría para siempre, que no habría más sed. La comida que Jesús estaba diciendo aquí, las cosas que permanecen, es el alimento que uno come y nunca más tiene necesidad de alimento. Esas son las cosas eternas, son las cosas celestiales. Es cuando una persona encuentra a Dios y cuando una persona encuentra a Dios, cree en Dios, tiene fe en Dios porque Dios le da la fe, entonces esa persona tiene la gracia de Dios, que significa que al tener la gracia de Dios se alcanza la salvación que Dios tiene para la persona. No es el maná,
algo que Dios dio al ser humano para que el ser humano lo usara y al usarlo ya fuera lo que buscara siempre, porque tendría, sin necesidad de trabajar, sin necesidad de ninguna lucha, todos los bienes terrenales que se necesitarían. Y Dios lo que está enseñando es que la solución del mundo donde los seres humanos vivimos, la solución que Dios trae es la vida eterna que Dios da a los vencedores. Es un mundo libre del pecado, libre de la consecuencia o de las consecuencias del pecado. Voy a hacer aquí una ilustración. Cuando el ser humano o los seres humanos alcancemos al final el triunfo y estemos con Dios en su reino eterno, si yo, hipotéticamente hablando, estuviera hablando ahora de estas cosas, pero ya la redención del mundo se hubiera logrado, ya Cristo hubiera venido y ya estaríamos en la tierra nueva, primero no necesitaría yo hablarles de esto. Segundo, yo al hablarles no sería una persona anciana de 82 años, con la secuela y la situación de una persona anciana. Tendría juventud eterna, tendría vida eterna, se acabaría todo el pecado, no tendría separación por causa del pecado que me impediría ver a Dios, verlo cara a cara y estar en un mundo eterno donde ni la enfermedad, ni la muerte, ni el dolor, ni la congoja, ni ninguna cosa triste del mundo ya existiría. Eso es lo que Jesús estaba diciendo y lo que quería que estas personas que lo buscaran entendieran, que sus discípulos entendieran que Dios había venido a salvar a la humanidad del pecado, no a hacer de una nación un poder militar, una potencia terrenal que esclavizaran o dominaran al mundo, que lo que Dios había venido era para darle al mundo entero, la victoria sobre el pecado. Y sobre este tema está girando lo que tiene que ver con el maná, con buscar las cosas que permanecen, como Dios está diciendo que nosotros los seres humanos busquemos porque eso es lo que necesitamos. Y entonces aquí voy a volverle a leer el versículo 22, Juan capítulo 6, versículo 22. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece, que el Hijo del Hombre os dará. Sobre él el Padre Dios colocó su sello de aprobación, porque la única manera en que los seres humanos podemos ser aprobados para la vida eterna es aceptar al Hijo de Dios que el Padre envió para salvar a la humanidad. Entonces, cuando Jesús dice esto, se sucede el siguiente diálogo. Entonces le preguntaron, ¿qué haremos para realizar la obra de Dios? ¿Qué haremos para realizar la obra de Dios? Respondió Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él envió.
Jesús le dice, la obra de Dios es que crean a aquel que Él envió, porque envió el Padre a su Hijo para que dé vida eterna al ser humano. Y cuando aquellos israelitas le preguntaron a Jesús qué harían, Jesús le dice lo que tienen que hacer es creer a quien el Padre envió, o sea, creer en el plan de la redención, creer que el Padre envió a su Hijo y que el Hijo de Dios, creador del ser humano, creador del universo, vino a la tierra para dar su gracia, para dar su poder, su liberación, su perdón y su salvación a todo ser humano que en Él cree. Lo que Dios quiere entonces es que se crea en Cristo. Aquellas personas entonces le respondieron a Cristo. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Estaban buscando a Jesús porque les había dado alimento a tantas miles de personas a partir de 5 panes y 2 peces. Pensaron que él era el líder, el rey que necesitaban y estaban buscando para hacerle rey. Ahora que Jesús le dice que busquen no las cosas que perecen como la comida que comieron, sino las cosas que a vida eterna permanecen como la salvación. Y Jesús le dice que lo que tienen que hacer es creer en Él, porque el Padre lo envió para dar salvación al mundo, que al fin eso es el maná verdadero, eso lo veremos más adelante. Ellos vienen y le dicen, ¿qué señales tú haces? Hay algo que quiero señalar aquí para terminar esta grabación y continuarla en el próximo tema. El pecado ciega la mente, ciega los ojos, ciega la fe. El pecado hace que nosotros, los seres humanos, no comprendamos las cosas que Dios hace para darnos la salvación. Viendo, no ven. Viendo la obra que Jesús hizo, su amor, su cuidado, sus palabras, sus enseñanzas, no ven porque ellos querían que Jesús hiciera lo que ellos estaban pensando que no tiene que ver con la salvación, sino con la codicia, con el orgullo, con la ambición humana, con el Mesías que ellos se habían fraguado en su mente, un rey que controlara todo el mundo y ellos a la cabeza de todo el mundo. Lo mismo que buscaban los discípulos, que querían ser el primero en el reino que Jesús iba a establecer. Y Jesús le está diciendo que lo que se necesita no son las grandezas humanas, que los que necesita no son las riquezas, la gloria, las vanaglorias humanas, que lo que los seres humanos necesitamos es la gracia de Dios que nos hace victoriosos, victoriosos contra el pecado, contra el mal, contra la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y lo que necesitamos es la vida eterna que Dios viene a dar a sus hijos que le aman, que lo aceptan y que quieren seguirle. Llego con el tema hasta aquí. Te pido que compartas este tema con otra persona para que la pueda ayudar y continuaremos en el próximo, en este mismo lugar donde estamos terminando. Nos vemos.